La mesera escuchó por casualidad a unos empresarios árabes conspirando en la mesa de al lado y, en secreto, logró advertir al multimillonario justo a tiempo, salvándole $50 millones. Karina Chávez había sido invisible toda su vida. No de una forma cruel, aunque a veces dolía, sino de una manera que la hacía útil. A sus 26 años, había dominado el arte de mezclarse con el entorno, de estar presente sin llamar la atención, de escuchar todo mientras aparentaba no escuchar nada. Eran las 7:43 de la noche de un martes, en el León Rojo, uno de los restaurantes más exclusivos de Polanco, en la Ciudad de México, donde el platillo más barato costaba 2.500 pesos y una botella de vino podía llegar a 70.000. Karina llevaba 19 meses trabajando ahí, ganando el salario mínimo más propinas que, en promedio, le dejaban unos 20.000 pesos a la semana. Lo suficiente para cubrir la renta de su pequeño departamento de 30 metros cuadrados en Iztapalapa y para ir pagando, poco a poco, los más de 600.000 pesos de deuda médica que heredó cuando su padre murió. Se movía entre las mesas con una elegancia aprendida con los años, su uniforme negro impecable, el cabello oscuro recogido en un chongo bien hecho. Para los clientes adinerados, ella era parte del mobiliario, amable, eficiente, olvidable, y así lo prefería. Pero esa noche algo era distinto. En la mesa 14, 3 empresarios árabes llevaban 47 minutos hablando en voz baja. Habían pedido el menú de degustación, pero casi no habían probado la comida. Sus palabras flotaban entre el murmullo del restaurante y el corazón de Karina empezó a latir con más fuerza cuando entendió cada sílaba. Para comprender por qué una mesera de 26 años en la Ciudad de México hablaba árabe con tanta fluidez, había que regresar 18 años atrás, a un pequeño departamento en la colonia Doctores, donde una niña de 8 años se sentaba con las piernas cruzadas sobre una alfombra gastada, mientras las manos arrugadas de su abuelo guiaban las suyas sobre páginas llenas de escritura árabe. Hassan Chávez, el padre de su madre, había emigrado del Líbano en 1962 con una sola maleta y un gran sueño. Levantó un pequeño negocio de importación, se casó con una mujer mexicana de ascendencia española que encontraba encantador su acento y crió a una hija que más tarde se casaría con un contador llamado Roberto Chávez. Cuando nació su nieta, Hassan hizo una promesa. Le enseñaría su idioma, su cultura y sus historias. El árabe no son solo palabras, Abiti, le decía, con ese acento que nunca perdió. Es historia. Es poesía. Es la voz de un pueblo que ha sobrevivido a todo. Durante 10 años, cada domingo por la tarde fue solo de ellos. Le enseñó árabe clásico, el dialecto libanés, el egipcio. Le enseñó a leer el Corán por su belleza literaria, a recitar poesía de Mahmoud Darwish, a comprender cómo una sola vocal podía cambiar por completo el significado de una frase. Cuando Karina tenía 16 años, Hassan sufrió un derrame cerebral. Pasó sus últimas 3 semanas en una cama de hospital, sin poder hablar, pero sus ojos se iluminaban cuando ella se sentaba a su lado y recitaba los poemas que él le había enseñado. Ella le tomó la mano cuando murió, susurrando su verso favorito. Tenemos en esta tierra lo que hace que la vida valga la pena. Le dejó 40.000 pesos en una cuenta de ahorro, una colección de recetas escritas a mano y un idioma que vivía dentro de ella como un jardín secreto. Ahora, 8 años después, ese jardín estaba a punto de salvar la vida de un desconocido. El estadounidense no sospecha nada, dijo uno de los hombres de la mesa 14. Cree que es una inversión legítima. Karina rellenó los vasos de agua en una mesa cercana, con las manos firmes aunque el pulso le iba a toda velocidad. 50 millones, respondió otro. En cuanto firme los documentos mañana, el dinero se transfiere a la cuenta en el extranjero. Para cuando sus abogados entiendan lo que pasó, ya estaremos lejos y los derechos de la propiedad en Dubái no valdrán nada.
Los permisos nunca fueron aprobados. Todo el desarrollo existe solo en papel. El estómago de Karina se revolvió. Pensó en su padre, que confió en un socio y lo perdió todo. Sus ahorros, su salud, sus ganas de vivir. Roberto Chávez murió de un infarto a los 53 años, 6 meses después de descubrir que el hombre que consideraba su amigo había desviado más de 3 millones de pesos del pequeño despacho contable que tenían. El estrés lo mató tan severamente como una bala. Ella no permitiría que alguien más sufriera lo mismo, no si estaba en sus manos evitarlo. El problema era descubrir quién era el objetivo. Los hombres no habían dicho ningún nombre, solo hablaban del estadounidense. Pero en el León Rojo había estadounidenses ricos todas las noches. Necesitaba más información. A las 8:17, la puerta se abrió y todo cambió. Entró caminando como si el lugar le perteneciera, cosa que Karina descubriría después que, en cierto modo, era verdad. 34 años, alto, cabello oscuro con algunas canas prematuras en las sienes, vistiendo un traje gris oscuro que seguramente costaba más que su renta de todo un año. Su rostro era atractivo de una manera seria, con rasgos marcados y una mirada cautelosa, la cara de alguien que aprendió muy pronto que el mundo te quita todo si se lo permites. Pero lo que más llamó la atención de Karina no fue su apariencia ni su evidente riqueza. Fue la forma en que los 3 hombres de la mesa 14 se enderezaron de inmediato, atentos, expectantes, como depredadores al detectar a su presa. Señor Mendoza, dijo el maitre con una sonrisa casi reverente. Su mesa de siempre está lista y sus invitados ya lo esperan. Él asintió una sola vez, un gesto tan medido que apenas parecía movimiento, y se dirigió directamente a la mesa 14. Alejandro Mendoza. Karina había visto su nombre en revistas de negocios, en portadas de publicaciones financieras y en las páginas sociales de los periódicos nacionales. Director general de Mendoza Global Inversiones, con una fortuna estimada en más de 16.000 millones de pesos, famoso por su dureza en los negocios y por una vida personal prácticamente inexistente. Los tabloides lo llamaban el rey de hielo de la bolsa. Sus empleados usaban palabras peores. Y en aproximadamente 12 horas, si ella no hacía nada, estaba a punto de perder 50 millones de dólares en un fraude inmobiliario. Karina observó cómo Alejandro Mendoza estrechaba la mano de los 3 hombres, con una expresión amable pero imposible de leer. Él no tenía idea. ¿Cómo podría tenerla? No hablaba árabe. No sabía que las sonrisas frente a él eran máscaras, que esos apretones de manos eran cuchillos esperando ser sacados. Tenía quizá 2 horas antes de que se fuera. 2 horas para encontrar la forma de advertir a un multimillonario, que no tenía ninguna razón para escuchar a una mesera, que sus supuestos socios planeaban robarlo sin piedad. La voz de su abuelo resonó en su memoria. La verdad, Abiti, es como el agua. Siempre encuentra por dónde pasar. A las 8:34 de la noche, se acercó a la mesa con la carta de vinos, el corazón golpeándole el pecho. Buenas noches, señor Mendoza. ¿Puedo recomendarle nuestras selecciones especiales de esta noche? Él apenas la miró. El Chateau Margaux 2015, 4 copas. Por supuesto. Ella dudó un segundo, sabiendo que tenía apenas unos instantes antes de que el momento resultara extraño. Y si necesita cualquier cosa esta noche, lo que sea, por favor no dude en pedírmelo. Mi nombre es Karina. Algo cruzó fugazmente por los ojos de él, tal vez curiosidad, tal vez sospecha. Gracias. Cuando se alejó, alcanzó a escuchar un fragmento de la conversación detrás de ella. Los hombres cambiaron al árabe, seguros de su privacidad. Es bonita, comentó uno. Quizá después de cerrar el trato podamos celebrarlo como se debe. Concéntrate, respondió otro con tono seco. Primero las firmas.
Todo lo demás puede esperar. La mandíbula de Karina se tensó. Tenía menos tiempo del que pensaba. Durante la siguiente hora trabajó casi en automático, rellenando copas, llevando platos, sonriendo esa sonrisa que había perfeccionado en 19 meses atendiendo a personas que miraban a través de ella. Pero su mente no se detenía, calculando, planeando. No podía simplemente acercarse a Alejandro Mendoza y decirle que sus socios eran criminales. No le creería. ¿Por qué habría de hacerlo? Ella no era nadie. Una mesera con preparatoria abierta y facilidad para los idiomas, nada más. Pensaría que estaba loca o, peor aún, que formaba parte de algún plan extraño. No. Tenía que mostrarle la verdad sin revelar cómo la sabía. A las 9:47, la oportunidad llegó en forma de una bebida derramada. No fue un accidente. Había perfeccionado el arte de los derrames controlados durante su primer mes de trabajo, una técnica para lidiar con clientes insistentes. Esa noche la usó con otro propósito. «Ay, lo siento mucho», dijo mientras secaba el mantel con una servilleta, inclinándose hacia Alejandro Mendoza para limpiar el pequeño desastre. «Permítame». En un solo movimiento, deslizó una servilleta doblada dentro del saco de él. En ella había escrito con letras claras y firmes, los hombres con los que está planean defraudarlo. El proyecto en Dubái es falso. Los permisos no existen. No firme nada mañana. Verifique todo por su cuenta. No lo miró, no esperó reacción alguna. Solo volvió a disculparse, ofreció invitar los postres y se alejó. El resto de la noche pasó como un torbellino de nervios. Desde el otro lado del salón, Karina vio cómo Alejandro se levantaba para ir al baño y regresaba con una mirada distinta. Más dura, más fría. La mirada de un hombre que acaba de descubrir una serpiente en su jardín. Cuando llegó la cuenta, 247,000 pesos antes de propina, la pagó sin pestañear. Los tres hombres rieron, le dieron palmadas en la espalda y prometieron grandes cosas, riquezas inimaginables. Alejandro sonrió, asintió y dijo lo que se esperaba de él. Pero Karina vio sus manos, la forma en que apretaba la pluma un poco más de lo normal, como tensaba la mandíbula cada vez que ellos hablaban. Él le creyó. De alguna manera imposible, le creyó. A las 11:23 de la noche, cuando el restaurante ya había cerrado y ella había terminado sus tareas, enrollando cubiertos, limpiando mesas, contando sus propinas, 127 pesos esa noche. Menos de lo habitual, salió al aire frío de noviembre. Le dolían los pies tras 9 horas en tacones baratos. Le ardía la espalda de cargar charolas. Y su mente seguía girando por lo que había hecho. Había ayudado a un desconocido. Un desconocido que jamás sabría realmente quién era ella ni entendería lo que había arriesgado. Y eso estaba bien. Así había vivido su abuelo. Haciendo el bien sin buscar reconocimiento, confiando en que la vida llevaba sus propias cuentas. Iba a medio camino hacia la estación del metro cuando un Mercedes negro se detuvo a su lado. El vidrio bajó y el rostro de Alejandro Mendoza apareció en la oscuridad. «Súbete», dijo. «Tenemos que hablar». El primer impulso de Karina fue correr. El segundo, reír. El tercero, el que finalmente siguió, fue enderezar los hombros y sostenerle la mirada. «Podría empezar diciendo por favor», respondió. Algo parecido a la sorpresa cruzó por el rostro de él. Luego, de forma inesperada, la comisura de su boca se levantó apenas. «Por favor», dijo. «Súbete al auto para que pueda agradecerle a la mujer que acaba de ahorrarme 50 millones de dólares». Ella subió. «Y antes de continuar, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Déjanos tu ciudad en los comentarios. Y si estás disfrutando esta historia,
dale me gusta y suscríbete para más. Ahora, veamos qué sucede después. El interior del Mercedes olía a cuero y sándalo, un aroma que seguramente costaba más que todos los productos del baño de Karina comprados en la tienda de descuento. Ella se sentó lo más lejos posible de Alejandro Mendoza, que le permitía el asiento trasero, con las manos entrelazadas sobre el regazo y la espalda recta. Él la observaba con una intensidad que la hacía sentirse incómoda. No de manera amenazante, sino como alguien que intenta resolver un enigma que nunca antes había enfrentado. ¿Cómo lo supiste?, preguntó por fin. Su voz era distinta ahora, lejos del restaurante, más áspera, más humana. Hablo árabe, respondió ella con sencillez. Entendí lo que estaban diciendo. ¿Hablas árabe? No fue una pregunta. Con fluidez. También algo de hebreo, y estoy aprendiendo farsi. Los idiomas son, dudó un instante, un pasatiempo. Alejandro se recargó en el asiento de piel, con una expresión imposible de descifrar. Una mesera que habla árabe, hebreo y está aprendiendo farsi. Que trabaja en un restaurante donde apenas puede pagar los platillos más sencillos. Que arriesga su empleo, quizás su seguridad, para advertir a un completo desconocido de un fraude de $50 millones. Visto así, dijo ella con una leve sonrisa triste, si sueno un poco loca o increíblemente valiente. Él la estudió con atención. ¿Por qué? La pregunta quedó suspendida entre ambos. Karina pudo haberle dado 1000 respuestas. Porque era lo correcto. Porque odiaba la injusticia. Porque su abuelo le enseñó que hacer el bien importaba. Pero la verdad era más simple y más dolorosa. Mi padre, dijo en voz baja. Fue engañado por alguien en quien confiaba, su socio. Trabajaron juntos 11 años. Y cuando Roberto Chávez descubrió el desfalco, más de 3 millones de pesos, todo lo que teníamos, el estrés lo destruyó. Infarto. Tenía 53 años. Miró por la ventana, viendo las luces de la ciudad pasar borrosas. Yo tenía 18. Vi morir a mi padre porque creyó en la persona equivocada. El silencio llenó el auto. Lo siento, dijo Alejandro. Y había algo en su voz que indicaba que hablaba en serio. No era la condolencia automática que se dice sin pensar, sino comprensión verdadera. Fue hace 8 años, respondió Karina. He aprendido a vivir con ello. ¿De verdad?, preguntó él. Ella lo miró, sorprendida. Nadie se lo había preguntado antes. Todos asumían que el tiempo curaba todo, que seguir adelante significaba olvidar. Algunos días sí, admitió. Otros días todavía escucho el teléfono sonar a las 3 de la mañana, todavía veo el rostro de mi madre cuando el doctor dijo que ya no había nada que hacer. Alejandro asintió despacio. Su mandíbula estaba tensa, y por primera vez ella notó las ojeras bajo sus ojos, la rigidez en sus hombros. No era un hombre que durmiera bien. Mi abuelo, dijo él de pronto, como si las palabras se le escaparan. Murió hace 3 años. Cáncer de pulmón. 14 meses desde el diagnóstico hasta que ya no pudo ni hablar. Fue la única persona que realmente creyó en mí. Karina guardó silencio. Por experiencia sabía que, a veces, el silencio era el mayor acto de bondad. Yo no tenía nada, continuó Alejandro en voz baja. Mi madre tenía 17 años cuando nací. Nunca conocí a mi padre. Vivíamos en un parque de casas rodantes en Michoacán, sobreviviendo con apoyos del gobierno y los trabajos que ella pudiera conseguir. Y un día, de la nada, apareció ese anciano. Don Eduardo Mendoza. Resultó que llevaba 20 años buscando a su hija. Mi abuela se había ido de casa a los 16 y él nunca dejó de buscarla. Hizo una pausa, perdido en sus recuerdos. Nos recibió,
pagó mis estudios, me enseñó todo lo que sé sobre negocios, sobre la vida, sobre lo que significa ser un hombre. Siempre decía que el dinero no era la verdadera riqueza, que la riqueza era el conocimiento, las relaciones, el carácter. El dinero solo era una herramienta. Suena a un hombre sabio, dijo Karina con suavidad. Fue el mejor hombre que he conocido, respondió Alejandro, con la voz quebrándose apenas. Y no estuve ahí cuando murió. Yo estaba en Tokio cerrando un trato de más de 6.000 millones de pesos. Un trato que ni siquiera importaba. Cuando aterrizó el avión, ya se había ido. Nunca pude despedirme. Nunca pude decirle que todo lo que soy, todo lo que construí, fue gracias a él. La confesión quedó flotando en el aire, cruda, vulnerable. Ese no era el rey de hielo del que hablaban los tabloides. Era un hombre cargando un dolor tan grande que lo había transformado, empujándolo a trabajar 18 horas al día y a mantener a todos a distancia, porque acercarse significaba perder. Y perder significaba enfrentar todo lo que nunca dijo. Él lo sabía, dijo Karina con delicadeza. Tenía que saberlo. ¿De verdad?, preguntó Alejandro, mirándola. Por un momento, la coraza desapareció por completo. Solo era un hombre perseguido por los mismos arrepentimientos que cualquiera que haya amado y perdido demasiado pronto. Le llamaba todos los domingos, cada domingo durante 15 años. Y el último mes de su vida solo llamé 2 veces. 2 veces. Porque pensé que habría más tiempo. Nunca hay más tiempo. Karina pensó en su abuelo Hassan, en esas tardes de domingo que habían marcado su vida entera. Pensó en sostener su mano al morir, en recitar poesía entre lágrimas. Mi abuelo me enseñó árabe, dijo. Durante 10 años, cada domingo. Y cuando le dio el derrame, yo estaba en plenos exámenes finales, química avanzada. Casi no fui al hospital esa primera noche porque estaba estudiando para un examen que hoy ni siquiera recuerdo. Pero algo me dijo que fuera. Algo me dijo que era más importante que cualquier calificación. Y fuiste, dijo Alejandro. Fui. Le tomé la mano durante 3 semanas, le leí, le hablé. Cuando murió, le estaba recitando su poema favorito. Su voz tembló. Tenía 18 años y no sabía nada de la vida. Pero sí sabía que me arrepentiría para siempre si no me despedía. Alejandro la miraba como si ella acabara de entregarle algo valioso y aterrador al mismo tiempo. Fuiste más valiente que yo, dijo por fin. Yo solo tuve suerte, respondió Karina. Suerte, el momento adecuado y confiar en mi instinto. Nada más. El auto redujo la velocidad y Karina se dio cuenta de que llevaban rato dando vueltas por la ciudad. El reloj digital del tablero marcaba las 12:17 de la madrugada. Debería estar agotada. Y lo estaba, pero algo en esa conversación la había despertado por dentro, la hacía sentirse más viva de lo que se había sentido en meses. Quiero darte algo, dijo Alejandro. Una recompensa por lo que hiciste esta noche. No. La palabra salió más firme de lo que ella pretendía. Alejandro parpadeó, claramente poco acostumbrado a que le dijeran que no. No lo hice por dinero, continuó Karina con más suavidad. Lo hice porque era lo correcto. Si quieres agradecerme, dona a una causa. La Biblioteca Vasconcelos siempre necesita apoyo. O el hospital donde murió mi abuelo, nunca tienen suficientes recursos. Hablo en serio, señor Mendoza. Gano poco más del salario mínimo más propinas. Tengo una deuda médica enorme y vivo en un departamento del tamaño de tu coche. No voy a fingir que el dinero no cambiaría mi vida. Pero si acepto una recompensa por hacer lo correcto, entonces ya no fue lo correcto, ¿verdad? Solo sería un intercambio.
Él la observaba como si fuera una especie que jamás había conocido, como si todo lo que creía sobre las personas se estuviera desmoronando en silencio. «Eres extraordinaria», dijo. Y no era un halago, era una afirmación dicha con asombro. «Solo soy alguien que tuvo la suerte de aprender un idioma que resultó útil en el momento justo». Karina tomó la manija de la puerta. «Aquí está bien, el metro queda cerca. Puedo caminar. Ya es después de medianoche en la ciudad, déjame llevarte a casa. He tomado el metro a medianoche desde los 17 años, estaré bien. Por favor». La palabra pareció costarle algo. «Déjame hacer al menos esto». Karina dudó. Todo en ella le decía que debía irse, que debía dejar atrás esa noche tan extraña y volver a su vida normal. Pero había algo en los ojos de Alejandro. Una soledad que reflejaba la suya. Un deseo de conexión que reconocía porque lo sentía todos los días. «Está bien», dijo al final. «Vivo en Tlalpan, cerca de la calzada». El trayecto tomó poco más de 40 minutos con el tráfico nocturno. Hablaron todo el camino, de las lecciones de su abuelo, de la muerte de su padre, de cómo el dolor te cambia hasta no reconocerte. Él le habló de su madre, que ahora vivía en una casa enorme en Querétaro y todavía no podía creer la vida que su hijo había construido. Ella le habló de su madre, que trabajaba 2 turnos como auxiliar de enfermería y jamás se había quejado de lo dura que había sido la vida con ella. Cuando el auto se detuvo frente a su edificio, un inmueble viejo de 6 pisos sin elevador, con el timbre descompuesto y un buzón que llevaba años sin cerrar bien, Karina sintió como si conociera a Alejandro Mendoza desde siempre. «Gracias», dijo, tomando la manija, «por traerme y por escucharme». «Gracias a ti», respondió él, «por todo». Ella ya estaba medio fuera del coche cuando él volvió a hablar. «¿Aceptarías?». Se detuvo, algo parecido a los nervios cruzándole el rostro. El director general multimillonario, nervioso. «¿Cenar conmigo?». «No como recompensa, solo una cena». «Me gustaría volver a verte». Karina debería haber dicho que no. Cada parte práctica de su cuerpo sabía que aquello parecía un cuento que no podía terminar bien, que hombres como Alejandro Mendoza no salían con mujeres como ella, que la distancia entre sus mundos era demasiado grande. Pero la voz de su abuelo resonó en su memoria. «La fortuna favorece a los valientes, Abiti». «Está bien», dijo. «Pero yo elijo el restaurante». La sonrisa de él, cuando apareció, le transformó por completo el rostro. No esperaría menos. Ella le dio su número, escrito en el reverso de un recibo de propinas, y entró al edificio. No fue hasta que subía las escaleras hacia su departamento que se dio cuenta de que también estaba sonriendo. Y por primera vez en 8 años, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, la vida estaba a punto de sorprenderla. Eligió el restaurante 3 días después, no por estrategia, sino por necesidad. Sus turnos en el León Rojo eran de miércoles a domingo y se negó a faltar al trabajo por una cita, ni siquiera con un multimillonario. El lugar se llamaba Casa Zainab, un pequeño restaurante libanés en Coyoacán al que Hassan la llevaba cuando era niña. Estaba a casi 1 hora en transporte desde el centro. Los manteles eran de plástico y el platillo más caro del menú era un plato de cordero que costaba poco más de 400 pesos. Si Alejandro Mendoza no podía con eso, necesitaba saberlo antes de cometer el error de encariñarse. Él llegó a las 7:15, usando jeans y un suéter de cachemira que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en un mes. Se veía tan fuera de lugar que la señora libanesa detrás del mostrador lo identificó de inmediato como alguien perdido. «Vengo a encontrarme con alguien», dijo, y sus ojos encontraron a Karina en una mesa del rincón. Algo en su expresión se suavizó. Ella llevaba su mejor vestido,
uno azul marino que había comprado en un tianguis por unos cuantos pesos 3 años atrás. Traía el cabello suelto, cayendo en ondas oscuras sobre sus hombros. Se había maquillado, algo que casi nunca hacía, y había pasado demasiado tiempo preocupándose por si se veía como alguien que se esforzaba demasiado. «Llegaste», dijo ella cuando él se sentó frente a ella. «Tus indicaciones fueron muy claras. Metro hasta la última estación, camina 3 calles y gira a la izquierda donde está la tienda con el ojo turco en la ventana», respondió él con una leve sonrisa. El ojo turco era un punto de referencia muy útil. Sirve para proteger contra la envidia y las malas intenciones. ¿De verdad funciona?, preguntó Alejandro. Mi abuela creía que sí. Para mí, eso es suficiente, respondió Karina. En ese momento apareció el mesero, un joven libanés con una sonrisa tranquila, de esas que se forman después de pasar toda la vida trabajando en un restaurante familiar. Sus ojos se abrieron un poco al ver a Alejandro, claramente lo reconocía de algún lado, pero no dijo nada. «Es la primera vez que vienes, ¿verdad?», dijo en cambio, mirando a Alejandro. «Karina casi siempre viene sola o con su mamá». «Ali, él es Alejandro». «Alejandro, él es Ali». «Su abuela es la dueña del lugar». «Y te aviso algo», dijo Ali con alegría, «ella va a sentir mucha curiosidad por ti. Se da cuenta de todo. Además, va a intentar alimentarte hasta que no puedas moverte. Es cosa de abuelas libanesas». «Ya me advirtieron», respondió Alejandro. Karina se sorprendió por la calidez auténtica en su voz. Ese no era el rey de hielo. Era alguien completamente distinto. Pidieron comida para compartir, cordero a la parrilla, ensalada de tabule, y mientras esperaban los platillos, Karina se dio cuenta de que se estaba relajando como no lo había hecho en mucho tiempo. Había algo en estar en su propio territorio que cambiaba la dinámica entre ellos. Ahí, ella no era la mesera y él no era el multimillonario. Eran solo 2 personas compartiendo un muse historias. «Cuéntame de él», dijo Alejandro. «De tu abuelo, el que te enseñó árabe». Karina sonrió, dejando que los recuerdos la envolvieran como agua tibia. Hassan Chávez, aunque en realidad se llamaba Hassan al-Mahmoud antes de casarse con mi abuela. Ella era María O'Brien, de una familia católica irlandesa muy tradicional. Se conocieron en un baile en 1964. Ella tenía 20 años. Él, 23. Le pidió que bailara y ella aceptó porque le pareció encantador su acento. Hizo una pausa, con la mirada perdida. Estuvieron casados 48 años. Cuando ella murió, él no duró mucho. Decía que el mundo era demasiado silencioso sin su risa. «Es hermoso», dijo Alejandro en voz baja. «Y devastador». «Así fue toda su historia», respondió Karina. «Hermosa y devastadora al mismo tiempo». Dio un sorbo a su té de menta. «Empezó a enseñarme árabe cuando yo tenía 8 años. Durante 10 años, cada domingo, nos sentábamos en su departamento. Tenía un tapete persa, precioso, que había traído del Líbano. Estaba gastado, descolorido, pero era lo más valioso que tenía. Ahí leíamos juntos. Empezamos con el alfabeto, luego palabras, luego frases. Para cuando yo tenía 14 años, ya leíamos poesía. Mahmud Darwish, Nizar Rabbani, los grandes poetas árabes. Y todo se te va quedando dentro. Siempre tuve facilidad para los idiomas, supongo que mi mente funciona así, pero era algo más que eso». Lo miró, tratando de explicar algo que nunca había puesto en palabras. Cuando hablaba árabe con él, no solo aprendía palabras. Aprendía una forma distinta de ver el mundo. El árabe tiene 50 palabras para el amor. ¿Lo sabías?
Cada una significa algo ligeramente distinto. Isku es el amor que te ciega. Ayam es el amor que te hace perderte en el otro. Garam es el amor que te consume. ¿Cuál de ellos crees tú? La pregunta la tomó por sorpresa. No sé si creo en alguno, respondió. Al menos no para mí. El amor siempre ha sido algo que les pasa a los demás. Alejandro guardó silencio un momento. Mi abuelo decía que el amor es como el interés compuesto. Pequeñas inversiones constantes a lo largo del tiempo terminan convirtiéndose en algo enorme, algo sin lo que no puedes imaginar vivir. Era un hombre inteligente. El más inteligente. También decía que la mayoría de la gente es demasiado impaciente para las cosas buenas de la vida. Quieren resultados inmediatos, gratificación inmediata. Pero las mejores inversiones, en los negocios, en las relaciones, en todo, requieren tiempo. Entonces llegó la comida. Plato tras plato de aromas intensos que hicieron que los ojos de Alejandro se abrieran con asombro. Hummus, baba ganoush, ensalada fattous. Cordero a la parrilla tan suave que se deshacía con el tenedor. Arroz con piñones y carne especiada. Y al final, un plato de baklava que mamá Zainab mandó personalmente para el nuevo amigo. Comieron hasta no poder más, tal como Ali había predicho. Necesito preguntarte algo, dijo Alejandro al final, recargándose en la silla. Sobre esa noche en el restaurante. Karina se tensó. ¿Qué cosa? ¿Cómo supiste que te creería? La servilleta, la advertencia, corriste un riesgo enorme. ¿Y si hubiera pensado que eras parte del fraude? ¿Y si hubiera llamado a la policía? Ella pensó un momento. Era una pregunta que se había hecho muchas veces desde esa noche, acostada en su pequeño departamento, repasando cada detalle. No lo sabía, admitió. No con certeza. Pero te estuve observando toda la noche. La forma en que te sentabas, la manera en que escuchabas. No eras arrogante. La mayoría de la gente que va a ese restaurante trata al personal como si fuéramos muebles. No nos ven. Pero tú, dudó un segundo. Tú me agradeciste cuando te rellené el vaso de agua. Me miraste a los ojos. Notaste que existía. Y pensé que alguien que ve a una mesera es alguien que podría ver la verdad. Eso es mucha confianza puesta en un vaso de agua, dijo él. Mi abuelo decía que puedes saberlo todo de una persona por cómo trata a quienes no pueden darle nada a cambio. Meseros, conserjes, choferes, las personas invisibles para el mundo. Ella sostuvo su mirada. Tú no eras como los demás. Me arriesgué. Alejandro estiró la mano y tomó la de ella. El gesto fue inesperado, casi tímido. Aquel hombre que negociaba acuerdos de miles de millones, dudando al tocar los dedos de una mesera. Ayer arrestaron a los empresarios árabes, dijo. Mis abogados encontraron pruebas de al menos 12 fraudes más, a lo largo de 5 años y en 4 continentes. Las pérdidas estimadas superan los 6.000 millones de pesos. Y todo se vino abajo por una servilleta. Karina sintió que algo se aflojaba en su pecho. Me alegra que me hayas salvado, Karina. No solo el dinero, aunque 50 millones sin duda es mucho, sino que me salvaste de volver a confiar en las personas equivocadas. He pasado 3 años desde que murió mi abuelo convencido de que el mundo estaba lleno de gente queriendo aprovecharse. Y luego llegaste tú y demostraste que todavía hay personas que hacen el bien simplemente porque es lo correcto. Yo no soy tan especial, dijo ella. Pero su voz tembló un poquito. Si lo eres, dijo él. Absolutamente lo eres. Y voy a pasar el tiempo que haga falta demostrándotelo. Ella quiso discutir, quiso protegerse de la esperanza que le florecía en el pecho como algo peligroso y hermoso a la vez.
Pero la mano de él estaba tibia entre las suyas y sus ojos no tenían fingimiento, ni segundas intenciones, solo una conexión sincera, de esas que no había sentido desde antes de que muriera su papá. Te debo advertir, dijo ella. Soy una inversión malísima. Tengo deudas médicas. Trabajo 60 horas a la semana. Mi departamento tiene ratones y un radiador que suena como si estuvieran matando un gato todas las noches. No soy el tipo de persona que encaja en tu mundo. Mi mundo, dijo Marco despacio, es muy solitario. Tengo un penthouse que cuesta 40 millones y he dormido ahí tal vez 200 noches en 3 años. Tengo 11.000 empleados y ni una sola persona a la que pueda llamar amigo. Tengo más dinero del que podría gastar en 5 vidas y la mayoría de los días lo cambiaría todo por una llamada más de domingo con mi abuelo. Apretó sus dedos. Tú no eres una inversión malísima, Karina. Eres exactamente el tipo de inversión que mi abuelo me enseñó a buscar. Subvalorada por todos los demás, llena de potencial que la mayoría de la gente es demasiado ciega para ver. De esas que ahora parecen pequeñas, pero que lo cambian todo si uno tiene la paciencia de dejarlas crecer. Ella debería haber estado aterrorizada. Era demasiado rápido, demasiado intenso, demasiado parecido a los cuentos de hadas en los que dejó de creer a los 18 años. Pero cuando lo miró de verdad, más allá de la ropa cara y el nombre famoso, todo lo que vio fue a un hombre que entendía la pérdida igual que ella. Un hombre que cargaba el duelo como un segundo latido. Un hombre que, con todos sus miles de millones, estaba tan solo como ella. Una cita a la vez, dijo por fin. Eso es todo lo que puedo prometer. Una cita a la vez y vemos a dónde nos lleva. Con eso me basta, dijo él. Y su sonrisa fue lo más sincero que ella había visto en años. Compartieron una segunda porción de baklava. Doña Sanab salió en persona a conocer al joven de Karina y pasó 15 minutos contando anécdotas de don Hassan, que traía a su nieta aquí cada mes hasta que ya no pudo salir de casa. Cuando por fin se fueron, eran casi las 11 de la noche y la calle estaba tranquila y fría y llena de estrellas que no se ven en Polanco. La pasé maravilloso, dijo Karina mientras caminaban hacia el metro. Yo también. Marco se detuvo. ¿Puedo verte otra vez pronto? Mi próximo día libre es el jueves. Jueves entonces. Dudó un momento, luego se inclinó y le besó la mejilla, suave, casi con reverencia. Buenas noches, Karina Guzmán. Buenas noches, Marco Morales. Ella lo vio alejarse hacia el coche negro que esperaba 3 cuadras más allá, discreto pero presente, y sintió algo aletear en su pecho. Esperanza, miedo, la peligrosa combinación de los dos. La voz de su abuelo resonó en su memoria. El amor, a Bibi, nunca es seguro. Eso es lo que lo hace hermoso. Se volvió hacia el metro, sonriendo a pesar de sí misma, y no vio que Marco la miraba desde la ventanilla del coche hasta que ella desapareció bajo tierra. Las semanas que siguieron fueron las más extrañas en la vida de Karina. Seguía haciendo sus turnos en el restaurante La Maison Rouge. Seguía ganando sus 85 pesos la hora más propinas. Seguía llegando a casa con los pies adoloridos y anécdotas de clientes difíciles. Seguía durmiéndose en su pequeño departamento con el radiador chillando. Pero ahora, entre lo cotidiano, se tejía algo extraordinario. Marco la llevó a los lugares favoritos de su abuelo, un pequeño restaurante de desayunos en la colonia Lindavista donde don Eduardo lo llevaba todos los sábados. Un banco en el Parque México donde se sentaban a platicar horas sobre negocios, sobre la vida, sobre lo que significaba ser hombre, una librería vieja en la colonia Condesa que estaba ahí desde 1952. Donde don Eduardo compró su primer libro de inversiones por 50 pesos y cambió la vida de los dos. Te habría querido mucho, dijo Marco una tarde, parado frente a esa librería.
Siempre decía que las mejores personas eran las que no necesitaban dinero para saber su propio valor. A cambio, Karina le mostró su Ciudad de México, la tiendita de la esquina donde don Ramírez le regalaba tortas en los peores meses después de que murió su papá. La biblioteca de la colonia donde pasó incontables horas de adolescente enseñándose hebreo con libros prestados. El punto en el puente de Reforma donde su abuelo le enseñó por primera vez a recitar poesía en público, gritando versos en árabe al viento mientras los turistas los miraban. Este era nuestro secreto, dijo ella. Hassan decía que la poesía estaba hecha para que la oyera el cielo, no solo para leerse en una página. Recítame algo. Ella dudó. Se sentía demasiado íntimo, demasiado revelador, más vulnerable que todo lo que habían compartido hasta entonces. Pero Marco la miraba con tanta apertura, con tanta curiosidad sincera que no pudo negarse. Cerró los ojos y dejó que las palabras fluyeran. Tenemos en esta tierra lo que hace que la vida valga la pena. La duda de abril, el aroma del pan al amanecer, el punto de vista de una mujer sobre los hombres, las obras de los sabios, el inicio del amor, la hierba creciendo sobre la piedra. Las madres viviendo en el suspiro de una flauta y el miedo del invasor a los recuerdos. Cuando abrió los ojos, Miguel la miraba como si ella le acabara de entregar la luna. Fue hermoso, dijo en voz baja. Es de Mahmud Darwish, el poeta favorito de mi abuelo. Escribía sobre el exilio, la añoranza y lo que significa amar un hogar al que nunca puedes volver. Ella observó las luces de la ciudad. Nunca lo entendí del todo hasta que él murió. Ahora lo recito y por un momento siento que estoy en casa. Miguel se acercó más, lo suficiente para que ella sintiera el calor de su cuerpo. No me he sentido en casa en ningún lugar desde que murió mi abuelo. Su casa sigue exactamente igual que como la dejó. Pago a un equipo para que la mantenga, pero solo he ido una vez desde el funeral. No pude soportarlo. Ella asintió. Tiene sentido. Todos los demás me dicen que la venda, que siga adelante. Han pasado 3 años. La propiedad vale millones y ahí está, aumentando su valor. Pero cada vez que pienso en ponerla en venta, veo su cara, escucho su voz. Imagino a un extraño caminando por su biblioteca, tocando sus libros, borrando todo rastro de él. Carolina extendió la mano y tomó la de Miguel. Sus dedos estaban fríos, a pesar del clima templado de octubre. No estás listo, dijo con suavidad. Y el duelo no tiene calendario. Quien diga lo contrario nunca ha perdido a alguien de verdad. Él la miró con el rostro descubierto, sin defensas. ¿Cómo llegaste a ser tan sabia? Perdí a alguien también. Y pasé mucho tiempo fingiendo que estaba bien cuando no lo estaba. Eso no funciona. Permanecieron ahí, en el puente, con la ciudad extendiéndose a su alrededor. Durante un largo momento no dijeron nada. Entonces Miguel se inclinó y la besó. No fue como el beso en la mejilla de la primera cita, cuidadoso y contenido. Esto fue distinto. Fue necesidad, anhelo y 3 años de muros derrumbándose al fin. Fueron 2 personas que entendían la pérdida y encontraban algo a lo cual aferrarse. Cuando se separaron, el corazón de Carolina latía con fuerza, sus manos temblaban y todo pensamiento razonable había desaparecido. Me estoy enamorando de ti, dijo Miguel, apoyando la frente en la de ella. Sé que es rápido. Sé que apenas nos conocemos. Pero no puedo dejar de pensar en ti. En las juntas, revisando contratos, en todo lo que exige mi atención cada día. Solo pienso en cuando te volveré a ver. Es mucho, logró decir ella. Lo sé. Y sé que debe darte miedo. A mí también. Pasé 3 años convenciéndome de que era mejor estar solo, de que querer a alguien solo trae dolor,
y luego apareciste tú con una servilleta y una advertencia y destruiste todo lo que creía saber. Carolina rió, un sonido nervioso. Lo dices como si fuera algo romántico. A su manera extraña, aterradora y que cambia la vida, lo fue. Ella recordó esa noche, la adrenalina, el riesgo, el momento en que deslizó la servilleta en su bolsillo y supo que nada volvería a ser igual. Sí, admitió. Supongo que sí. Las semanas siguientes pasaron como un torbellino de momentos robados. Miguel aparecía en su departamento después de sus turnos, a veces a medianoche, a veces más tarde, con comida de lugares que parecían no existir para la gente común. Se sentaban en el suelo, porque su única silla estaba rota, comían y hablaban hasta que salía el sol. Él aprendió sus ritmos. Cómo tarareaba cuando estaba nerviosa. Cómo acomodaba las propinas por denominación antes de contarlas. Cómo guardaba una foto de su padre en la cartera, gastada de tanto tocarla. Ella aprendió los suyos. Cómo revisaba el teléfono sin darse cuenta. Cómo se pasaba la mano por el cabello cuando estaba estresado. Cómo llevaba una brújula de latón en el bolsillo, regalo de su abuelo en su cumpleaños número 16, grabada con las palabras, siempre recuerda a dónde vas, pero nunca olvides de dónde vienes. Me la dio el día que me adoptó oficialmente, dijo Miguel, girando la brújula entre sus manos. Yo tenía 12 años. Ni siquiera sabía que alguien podía elegirte así. Me dijo que había buscado a su familia toda la vida y que al final me había encontrado. Me dio su apellido, su legado, su futuro. Carolina lo entendió. Su abuelo también la había elegido a ella, al compartirle su lengua, su cultura, su corazón. Las personas que nos eligen, dijo en voz baja, son la verdadera familia. No la sangre ni la obligación, sino el amor dado libremente. Miguel la besó, y ella sintió que caía sin red ni fondo. Pero todo cuento tiene su complicación. Llegó un jueves por la noche, exactamente 7 semanas después de la noche de la servilleta. Carolina terminaba su turno en el restaurante La Maison Roja, contando sus propinas, 163 pesos, una buena noche, cuando su gerente, Diego, apareció a su lado. «Hay alguien aquí para verte», dijo, con una expresión extraña. Ella levantó la mirada esperando ver a Miguel, pero en su lugar vio a una mujer. Tendría unos 50 y tantos años, vestida de manera impecable con un traje gris de diseñador que costaba más de lo que Carolina ganaba en todo un año. El cabello plateado recogido con elegancia, el rostro firme y unos ojos como los de Miguel, oscuros, intensos, observadores, pero sin una pizca de su calidez. «Tú debes ser la mesera», dijo la mujer, y su voz hizo que la palabra sonara como un insulto. «Mamá», apareció Miguel detrás de ella, con el rostro tenso. «Te pedí que esperaras en el coche. Decidí que necesitaba ver por mí misma a la mujer que, al parecer, ha cautivado a mi hijo». Los ojos de la mujer recorrieron a Carolina de arriba a abajo, el uniforme barato, los zapatos cómodos, las propinas aún apretadas en su mano. «Interesante elección. Te voy a pedir que te vayas», dijo Miguel, con una voz baja y peligrosa. «Conduje 2 horas desde Querétaro para hacerte entrar en razón. Lo mínimo que puedes hacer es dejarme decir lo que tengo que decir». Carolina observó el intercambio con un nudo en el estómago. Sabía exactamente qué era aquello. Lo había visto 1000 veces en películas, en novelas, en las historias de amigas que habían salido con hombres de mundos distintos. La madre rica, la novia inapropiada, la confrontación inevitable. Solo esperaba que no doliera tanto. «Señora Mercado», dijo Carolina con calma, «estaré encantada de hablar con usted, pero quizá no aquí, en mi trabajo y frente a mis compañeros». Las cejas de la mujer se alzaron ligeramente, tal vez sorprendida de que la mesera pudiera articular una frase completa. «Bien.
Entonces en el coche. Miguel, ¿puedes venir o no? Voy a venir, dijo él con firmeza. El automóvil negro estaba estacionado afuera, con el motor encendido. Carolina se sentó en el asiento trasero, Miguel a su lado, su madre frente a ellos. El vidrio divisorio estaba arriba, el chofer invisible. Seré directa, dijo la señora Mercado. He mandado investigar tu vida, señorita Chávez. Tu padre era contador y murió sin dinero después de que su socio lo estafara. Tu madre es auxiliar de enfermería y trabaja en 2 turnos. Tienes deudas médicas por más de 600,000 pesos, no tienes estudios universitarios y no tienes perspectivas más allá de servir comida a desconocidos adinerados. ¿Ese resumen describe correctamente tu situación? Sí, respondió Carolina con serenidad. Aunque omitió la parte en la que mi abuelo me enseñó árabe, gracias a lo cual conocí a su hijo, y la parte en la que le ahorré más de 1.000 millones de pesos, pero fuera de eso, es correcto. Algo cruzó fugazmente el rostro de la mujer. Sorpresa, tal vez respeto. Desapareció de inmediato. Eres lista, te concedo eso, pero no es suficiente. Mi hijo es heredero de una fortuna cercana a los 20.000 millones de pesos. Será observado por la prensa, por inversionistas, por cualquiera que quiera una parte de eso. Y cuando lo observen a él, observarán también a quien esté a su lado. ¿Puedes soportarlo? Los paparazzi, los chismes, las esposas de la alta sociedad que te sonreirán de frente y te destruirán a tus espaldas. Mamá, dijo Miguel con los dientes apretados, esto es completamente inapropiado. Esto es la realidad, algo que parece que has olvidado. La mujer volvió a mirar a Carolina. No intento ser cruel. Intento proteger a mi hijo de cometer un error que lo perseguirá toda su vida. Pareces una buena muchacha, de verdad, pero en nuestro mundo eso no basta. En nuestro mundo necesitas dinero, contactos, el origen correcto, y tú no tienes nada de eso. Las palabras cayeron como golpes. No porque fueran crueles, eso lo esperaba, sino porque eran ciertas. Carolina no tenía dinero, ni contactos, ni el origen adecuado. Pero tenía algo que el dinero no podía comprar. Tiene razón, dijo con calma. No tengo nada de eso y probablemente nunca lo tendré. Pero sí tengo algo que parece escasear en su mundo. Tengo integridad. Tengo lealtad. Tengo la capacidad de hacer lo correcto incluso cuando me cuesta. Miró a Miguel y luego volvió a la madre. Su hijo estaba a punto de ser estafado por una suma enorme. Yo pude callar, seguir trabajando, ganar mis propinas, volver a mi pequeño departamento y no meterme en problemas, pero no lo hice. Arriesgué mi trabajo y quizá mi seguridad para advertir a un desconocido porque era lo correcto, y lo haría 1000 veces más porque así soy. El coche quedó en silencio. No me importa su dinero, continuó Carolina. Ni siquiera sabía quién era cuando lo advertí. Solo vi a un hombre a punto de ser lastimado por personas en las que confiaba, y no pude permitirlo. Así que puede investigarme todo lo que quiera. Revisar cada detalle de mi vida. No encontrará nada más que lo que ya vio. Una mujer que trabaja duro, paga sus deudas y trata de hacer el bien. Tomó la manija de la puerta. Carolina, espera, empezó Miguel. Creo que debo irme a casa, dijo ella en voz baja. Tú y tu madre tienen cosas que hablar. Te llamaré mañana. Bajó del coche antes de que él pudiera detenerla y se perdió en la noche. No lo llamó al día siguiente. Ni al siguiente. No era solo enojo, aunque de eso tenía de sobra. Era algo más profundo, algo que había estado creciendo desde el momento en que deslizó aquella servilleta en su bolsillo. Miedo. No miedo a su madre, ni a la prensa, ni a la gente que la juzgaría. Miedo de sí misma.
Porque la señora Mercado no estaba equivocada. Acostada en su pequeño departamento, mirando la mancha de humedad en el techo que parecía un mapa de México, Carolina se obligó a enfrentar la verdad. Se estaba enamorando de Miguel Mercado. Profundamente, rápidamente, de una forma que la aterraba. Y si se permitía caer del todo, si le entregaba todo lo que tenía, ¿qué pasaría cuando terminara? Su padre había confiado en alguien, había creído en alguien, y esa confianza lo había matado. Su abuelo había amado a su abuela con todo lo que tenía. Y cuando ella murió, la luz se apagó en sus ojos. La luz. Él la siguió apenas 6 meses después, incapaz de existir en un mundo sin su risa. El amor, según la experiencia de Carolina, no era un cuento de hadas. Era un riesgo, el más grande de todos. Y por primera vez en 8 años, no estaba segura de ser lo suficientemente valiente para tomarlo. Miguel la llamó 17 veces el primer día, 23 el segundo. Para el tercer día, las llamadas disminuyeron y fueron reemplazadas por mensajes que iban de lo arrepentido a lo preocupado, hasta algo que sonaba casi como desesperación. Por favor, habla conmigo. Mi madre estaba equivocada, ya se lo dije. No voy a rendirme con nosotros. Por favor, Carolina, necesito verte. Ella leyó cada mensaje. Escribió respuestas una y otra vez y luego las borró. Fue a trabajar, sonrió a los clientes, ganó sus propinas y fingió que todo estaba bien, mientras por dentro su corazón se rompía en silencio. Fue doña Zenaida quien finalmente le ayudó a ver con claridad. Carolina fue al restaurante libanés en su día libre, buscando el consuelo de la comida conocida y de los rostros familiares. Iba a la mitad de un plato de quibe cuando la mujer mayor se sentó frente a ella sin pedir permiso. «Te ves fatal», dijo doña Zenaida sin rodeos. «Gracias. El hombre rico es el problema». «Sí». Carolina dejó el tenedor. No tenía sentido negarlo. Doña Zenaida la conocía desde que tenía 8 años, cuando su abuelo Salvador la llevaba ahí. La mujer podía leerla como un libro abierto. «Su madre no me aprueba», dijo Carolina. Doña Zenaida asintió con sabiduría. «¿Y eso te sorprende?» «No, pero me hizo darme cuenta de algo. No estoy hecha para su mundo. No tengo el origen correcto, ni la educación correcta, ni nada de eso. Y algún día él va a despertar y darse cuenta de que cometió un error, y yo me quedaré solo con el corazón roto y la sensación de que debí haberlo sabido desde el principio». La anciana guardó silencio un largo momento. Luego tomó las manos de Carolina con las suyas, arrugadas por el tiempo, pero firmes. «¿Sabes por qué abrí este restaurante?», preguntó doña Zenaida. Carolina negó con la cabeza. «Porque tenía miedo». La mirada de la mujer se perdió en los recuerdos. «Llegué a México en 1978 sin nada. Sin dinero, sin idioma, sin contactos. Solo mi esposo, mis 2 hijos y un sueño que parecía demasiado grande para alguien como yo. Todos me dijeron que estaba loca. Mi propia familia dijo que iba a fracasar. Pero mi esposo, mi Yusuf, me miró y me dijo: «Zenaida, el miedo es una puerta. Puedes quedarte frente a ella toda la vida o puedes atravesarla. Pero no puedes quedarte ahí quejándote de que nunca fuiste a ningún lado». Apretó las manos de Carolina. «Tu abuelo fue igual. Dejó todo lo que conocía para venir aquí. Se casó con una mujer irlandesa cuando todos decían que no funcionaría. Crió una familia en un país que muchas veces no lo quiso. Y murió sabiendo que había vivido de verdad, porque eligió el amor sobre el miedo una y otra vez». Los ojos de Carolina se llenaron de lágrimas. «¿Y si no funciona?», susurró. «¿Y si le doy todo y no es suficiente? Entonces te dolerá. Y luego sanarás».
Y sabrás que fuiste lo bastante valiente para intentarlo. La voz de doña Zenaida se suavizó. ¿Pero y si sí funciona? ¿Y si ese hombre es exactamente lo que parece? Alguien que te ve, de verdad te ve, y te elige aún así. ¿De verdad vas a dejar que el miedo te quite eso? La pregunta quedó suspendida en el aire. Mi mamá también tiene miedo por mí, admitió Carolina. Ha sufrido demasiado, por la muerte de mi papá, por la gente que nos abandonó cuando más lo necesitábamos. Ella me dice que cuide mi corazón. ¿Y qué dice tu corazón? Carolina pensó en Miguel, en la forma en que la miraba como si fuera lo único real que había visto en años. Pensó en las historias de su abuelo, en la brújula que llevaba siempre en el bolsillo, en la casa que no podía vender porque hacerlo significaba soltar. Pensó en el hombre que trabajaba 18 horas al día porque detenerse significaba sentir, y sentir significaba recordar todo lo que había perdido. Mi corazón dice que vale la pena el riesgo, susurró. Entonces confía en tu corazón, sonrió doña Zenaida. Es más sabio que tu miedo. Carolina salió del restaurante a las 8:47 de la noche, con la mente más clara que en días. Sacó su teléfono y escribió un mensaje a Miguel. ¿Puedes verme? En nuestro lugar, el puente. La respuesta llegó en segundos. Ya voy. Ella llegó primero. El puente de Chapultepec de noche tenía algo mágico. Las luces reflejándose en el agua, la ciudad extendiéndose a ambos lados, el cielo oscuro e infinito arriba. Se paró en el lugar donde él la había besado por primera vez, donde había recitado poesía al viento, y esperó. Miguel apareció 23 minutos después, un poco agitado, todavía con la ropa de trabajo, un traje carísimo ahora arrugado por un día largo y una carrera apresurada. Carolina, dijo, y su nombre sonó a alivio, a esperanza, casi a una oración. Lo siento, dijo ella, por no contestar tus llamadas, por haber huido. Tenía miedo. Miedo de tu madre. Miedo de ti. Lo miró a los ojos. Miedo de lo mucho que siento. De lo que pasa si me dejo amarte y no funciona. Mi padre amó a alguien y eso lo mató. Mi abuelo amó a alguien y cuando ella murió, no pudo seguir viviendo. El amor, en mi experiencia, no es un final feliz. Es un riesgo. El riesgo más grande que existe. Miguel se acercó un poco más, pero sin tocarla, esperando, dándole espacio. He pasado 8 años protegiéndome, continuó Karina. Construyendo muros, manteniendo a todos a una distancia segura. Y entonces llegaste tú y, de repente, todos esos muros se sintieron como prisiones en lugar de protección. Y eso me aterró. ¿Qué cambió? Hablé con alguien. Alguien que me recordó que el miedo es una puerta. Puedes quedarte parada frente a ella para siempre o puedes atravesarla. Tomó aire. Estoy lista para atravesarla, si tú todavía me quieres. Miguel acortó la distancia que los separaba y tomó su rostro entre sus manos. Sus palmas estaban cálidas, su toque suave, sus ojos fijos en los de ella con una intensidad que le detuvo el corazón. Fui a ver la casa de mi abuelo, dijo él. Ayer, por primera vez desde el funeral. Karina esperó. Recorrí cada habitación. Su biblioteca con todos sus libros todavía en los estantes. Su estudio con sus lentes de lectura aún sobre el escritorio. Su dormitorio donde pasó sus últimos meses. Mirando hacia el jardín que plantó hace 40 años. La voz de Miguel se quebraba. Y me di cuenta de algo. Él no pasó su vida construyendo muros. La pasó construyendo puentes. Hacia mi abuela, a quien amó durante 52 años. Hacia mi madre, a quien buscó incluso cuando todos le decían que desistiera. Hacia mí, un muchacho asustado de un barrio pobre que no creía valer nada.
Apoyó su frente contra la de ella. Mi madre está equivocada, dijo. Tú no eres un riesgo. Eres lo más seguro que he encontrado en mi vida. Porque por primera vez en 3 años no tengo miedo de sentir algo. No tengo miedo de esperar. Y sé que mi abuelo te habría querido. Habría visto exactamente lo que yo veo. A alguien lo bastante valiente para hacer lo correcto aunque le cueste caro. A alguien que entiende la pérdida y no ha permitido que la amargue. A alguien que elige la conexión en lugar del aislamiento, una y otra vez. Que mi madre cambie de opinión o no, da igual. De todas formas, no voy a renunciar a ti. Ni por ella ni por nadie. Se apartó un poco, buscando sus ojos. Te amo, Karina Guzmán. Sé que es rápido. Sé que parece una locura, pero te amo y quiero construir una vida contigo, si tú me lo permites. Karina sintió que las lágrimas que había estado conteniendo por fin rodaban por sus mejillas. Yo también te amo, susurró. Te he amado desde que dijiste por favor como si fuera la palabra más difícil del mundo. Desde que me hablaste de tu abuelo y vi al verdadero tú debajo de toda esa armadura. Desde aquella primera noche en el coche cuando me escuchaste de verdad, como si lo que yo decía importara. Miguel la besó entonces. Y fue diferente a todos los besos anteriores. Ya no era el principio. Era una elección, un compromiso, un salto de fe que ambos daban juntos, de la mano, con el corazón abierto. Cuando por fin se separaron, los dos lloraban. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Karina, riendo entre lágrimas. Ahora, dijo Miguel, lo resolvemos juntos, un día a la vez. Tomó su mano y se quedaron allí en el puente de Reforma, viendo cómo las luces de la Ciudad de México bailaban sobre las aguas del lago de Chapultepec. Dos personas de mundos distintos, unidas por el dolor y la esperanza y la terca creencia de que el amor valía el riesgo. La voz de su abuelo resonó una última vez en su memoria. En esta tierra tenemos lo que hace que la vida valga la pena. Y por fin ella entendió lo que quería decir. 4 meses después, Karina estaba en la puerta de la biblioteca de don Eduardo Morales, observando cómo Miguel colocaba con cuidado una fotografía en la repisa de la chimenea. Era su abuelo, un hijo, de unos 50 años, parado frente al restaurante de doña Sanab en la colonia Roma, con una joven en el brazo, la madre de Karina, antes de que la vida la endureciera. Antes de que el dolor marcara las comisuras de sus ojos. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó Karina, con la voz cargada de emoción. Lo tenía doña Sanab. Al parecer, tu abuelo traía a toda la familia aquí en ocasiones especiales. Lo ha guardado 30 años, esperando el momento adecuado para devolverlo. Miguel se volvió hacia ella. Pensé que él debía estar aquí con nosotros, con mi abuelo. Karina cruzó la habitación y lo abrazó, hundiendo el rostro en su pecho. La biblioteca olía a libros viejos y cera para madera y algo indefinible de Miguel, tal vez sándalo o simplemente el aroma de alguien que se sentía como casa. Se habían mudado a la casa de don Eduardo hacía 2 semanas. No al penthouse en Polanco que Miguel vendió en 41 millones después de pensarlo un rato y admitir que nunca quería volver a verlo. No al pequeño estudio de Karina en la colonia Narvarte, del que se deshizo sin ningún pesar, sino aquí, en esta gran hacienda en las afueras de Cuernavaca, donde cada cuarto guardaba recuerdos del hombre que había formado a Miguel en quien era. Había sido idea de Karina. Se lo propuso una noche, acurrucados en el piso mientras Miguel intentaba, sin éxito, hacer callar al radiador chillón. La casa de tu abuelo está vacía, le dijo. Y tú dijiste que él pasó toda su vida construyendo puentes, uniendo a la gente. ¿No crees que le gustaría que alguien viviera en ella, que la quisiera? Miguel la miró largo rato, algo cambió detrás de sus ojos. ¿Tú querrías eso?, preguntó.
Vivir en una casa llena de sus cosas, sus recuerdos, su fantasma, en realidad. Yo quiero vivir en una casa que tenga sentido, respondió ella. Además, sonrió levemente. Yo quiero dormir en un lugar donde alguien vivió una vida plena, donde amó profundamente, donde importó de verdad. Mi abuelo y tu abuelo seguramente habrían sido amigos. Dos viejos que construyeron todo de la nada, que pusieron a la familia por encima de la fortuna. Creo que estarían contentos de saber que sus nietos se encontraron. 2 semanas después, se mudaron. La señora Morales, Margarita, como Karina había empezado a llamarla con timidez, los visitó una vez, 3 semanas después de la discusión en el coche. Llegó sin avisar, parada en la puerta de la casa de don Eduardo con una botella de vino que seguramente costaba más que el presupuesto mensual de abarrotes de Karina. Te debo una disculpa, dijo, y se notaba que las palabras le costaban. Me equivoqué contigo, con lo que mi hijo necesita, con todo en realidad. Karina la dejó pasar. Compartieron el vino, hablaron durante horas de cosas importantes, de la pérdida, del miedo, de cómo a veces las madres lastiman a sus hijos en nombre de la protección. Yo pasé 17 años en un barrio pobre, admitió Margarita, antes de que Eduardo nos encontrara. Y odié cada minuto. La pobreza, los juicios de la gente, el miedo constante de que no íbamos a salir adelante otro mes más. Cuando Miguel empezó a salir contigo, todo lo que pude ver fue a alguien que podría arrastrarlo de nuevo a ese mundo, a la vida de la que yo escapé. Lo entiendo, dijo Karina. Y lo entendía de verdad. El miedo tiene muchas caras. Tú no eres nada de lo que yo esperaba, continuó Margarita. Eres real, de una manera en que la mayoría de la gente en la vida de mi hijo no lo es. Y creo, dudó, poco acostumbrada a mostrarse vulnerable. Creo que su abuelo lo habría aprobado. Eduardo siempre decía que el carácter es la única riqueza verdadera. Y tú tienes carácter de sobra. No era amistad. Todavía no, pero era un comienzo. Ahora, parada en la biblioteca de don Eduardo con la fotografía de Hassan recién colocada en la repisa de la chimenea, Karina sintió que algo se acomodaba en su pecho. Una sensación de que todo estaba en su lugar, de pertenencia. Te traje algo, dijo Miguel, sacando una cajita de terciopelo del bolsillo. El corazón de Karina se detuvo. Miguel, no es lo que piensas. Abrió la caja y no era un anillo, sino un delicado collar de oro. Del cadena colgaba un medallón, una brújula idéntica a la que Miguel llevaba, pero más pequeña, más femenina. La mandé hacer, dijo él. Con el mismo joyero que hizo la de mi abuelo. La inscripción es diferente, eso sí. Le dio la vuelta al medallón y le mostró las palabras grabadas en la parte de atrás. En esta tierra tenemos lo que hace que la vida valga la pena. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Karina. Es del poema favorito de tu abuelo, dijo Miguel en voz baja. Quería que llevaras un pedacito de él contigo, como yo llevo un pedacito del mío. Es perfecto, logró decir ella. Es absolutamente perfecto. Él le puso el collar y ella sintió su peso descansar contra su clavícula. Un recordatorio, una promesa, un puente entre el pasado y el presente, entre las personas que habían perdido y el futuro que estaban construyendo juntos. Te amo, dijo ella. Yo también te amo. Él le besó la frente. Vamos, que nos vamos a retrasar para la cena. Se iban a encontrar con su mamá. Linda Guzmán, que trabajó en 2 empleos durante 8 años para sacarlos adelante después de que murió David, que nunca se quejó, nunca pidió ayuda, nunca dejó que su hija viera cuánto estaba sufriendo. Linda, que lloró cuando Karina le contó de Miguel, pero no de alegría, sino de miedo. Ten cuidado, le dijo. Los hombres ricos no se quedan con mujeres como nosotras. No a la larga.
pero Karina la convenció de darle una oportunidad. Y esa noche, en el restaurante de Doña Sanab, terreno neutral, territorio conocido, iban a demostrar que algunas historias no terminan como uno espera. El restaurante estaba cálido y lleno de gente cuando llegaron. Doña Sanab en persona dirigía la cocina, dando órdenes en árabe que Karina entendía perfectamente. Ali los recibió en la puerta con una sonrisa cómplice. «Tu mamá ya está aquí», dijo. «Ha hecho muchas preguntas sobre la comida. Creo que está nerviosa». «Gracias», dijo Karina. «Por todo». Encontraron a Linda en una mesa del rincón, incómoda con su mejor vestido, un estampado de flores que compró en rebajas en Liverpool hace 3 años y que se había puesto exactamente 4 veces. Traía el cabello recién arreglado, el maquillaje cuidadoso, las manos apretadas sobre el regazo. «Mamá». Karina se inclinó para besarle la mejilla. «¿Te acuerdas de Miguel?» Claro. La voz de Linda era cautelosa, a la defensiva. «Hola, señora Guzmán». Miguel extendió la mano y, tras un momento de duda, Linda se la estrechó. «Gracias por venir. Sé que esto no es lo común. Esa es una manera de decirlo». Karina reprimió una sonrisa. Su madre nunca había sido de diplomacias. Se sentaron, pidieron. Llegó la comida. Plato tras plato de mesa libanés, suficiente para alimentar al doble de personas. Y poco a poco, la conversación se fue descongelando. Miguel le contó a Linda sobre su abuelo, sobre el barrio pobre, sobre los vales de despensa, sobre los años de no tener nada, sobre haber sido elegido, adoptado. Haber recibido un nombre y un futuro de parte de un hombre que no le debía nada y le dio todo. «Tenemos más en común de lo que crees», le dijo. «Yo sé lo que es batallar, ver a tu madre matarse trabajando nomás para que no nos cortaran la luz, ir a la escuela con hambre porque no alcanzaba para el desayuno». La expresión de Linda cambió. No era calidez todavía, pero sí algo parecido a la comprensión. «¿Y qué pasó con ese muchacho?», preguntó. «El que sabía lo que era ser pobre. ¿Lo olvidó todo cuando llegó el dinero?». «Lo intenté», admitió Miguel. «Por un tiempo me metí de lleno en el trabajo, en construir un imperio, en convertirme en alguien que nunca volvería a pasar hambre. Y en el camino me perdí. Me volví frío, distante, solo». Miguel tomó la mano de Karina. «Tu hija me trajo de regreso. Me recordó quién era yo antes del dinero, antes del título, antes de todo eso. Ella me ve de verdad, como nadie lo ha hecho desde que murió mi abuelo». Linda se quedó callada un buen rato. Luego se volvió hacia Karina. «¿Tú lo amas?». No era una pregunta. «Sí», dijo Karina. «Lo amo de veras». «¿Y él te hace feliz?». «Más feliz de lo que has estado en 8 años». Linda asintió despacio. Entonces, de manera inesperada, extendió la mano por encima de la mesa y tomó la de Miguel. «Mi esposo era un buen hombre», dijo, con la voz ronca por la emoción. «Amaba a su familia. Trabajaba duro. Y fue destruido por alguien en quien confiaba, alguien que se aprovechó de su bondad». Apretó más fuerte. «Si algún día le haces daño a mi hija, si alguna vez traicionas su confianza como el socio de David traicionó la suya, yo encontraré la manera de hacértelo pagar. Me da igual cuánto dinero tengas. Me da igual cuántos abogados puedas contratar. La venganza de una madre no se compra con dinero». «Entendido», dijo Miguel con solemnidad. «Bien». Linda soltó su mano y tomó el tenedor. «Ahora, vamos a comer. El cordero se ve delicioso». Y así, de pronto, el hielo se rompió. Se quedaron en el restaurante de Doña Sanab 3 horas, hablando y riendo y comiendo hasta que ya no pudieron moverse.
Al final de la noche, Linda contaba historias de don Hassan, historias que Karina nunca había oído, sobre su abuelo cuando era joven, lleno de sueños y de poesía y de una terquedad que ella reconocía en sí misma. Cuando por fin se despidieron en la banqueta de afuera, Linda abrazó a Miguel de manera inesperada. «Cuídala», le susurró. «Es todo lo que me queda». «Lo haré», prometió él. «Te lo juro». Karina los vio separarse y sintió que algo cálido florecía en su pecho. Sus dos mundos por fin se unían. Regresaron a casa en un silencio cómodo, las luces de la ciudad quedando atrás mientras iban rumbo norte hacia las afueras de Cuernavaca. Karina apoyó la cabeza en la ventanilla, viendo cómo las estrellas aparecían una a una en el cielo que oscurecía. «¿En qué piensas?», preguntó Miguel. «En mi abuelo. En lo orgulloso que estaría en este momento. Siempre decía que la vida se trata de las conexiones, de los puentes que construyes entre tú y los demás. Y creo que esta noche hemos construido buenos puentes». Miguel tomó su mano y entrelazó sus dedos con los de ella. «Sabes», dijo, «mi abuelo siempre me decía que las mejores inversiones son las que nadie más ve venir. Las acciones subvaloradas que todos pasan por alto, las oportunidades que parecen demasiado pequeñas hasta que lo cambian todo». Suena a buen consejo. Lo es, y yo he hecho muchas buenas inversiones en mi vida. Pero tú, la miró, con los ojos suaves en la luz tenue. Tú eres la mejor inversión que he hecho. La que lo cambió todo. La que nunca voy a lamentar. Karina sonrió, sintiendo el medallón de la brújula cálido contra su piel. Yo diría que el rendimiento ha sido bastante espectacular, coincidió. Para los dos. 8 meses después, una tarde de domingo a principios de primavera, Miguel le propuso matrimonio. Estaban en el jardín de la casa de don Eduardo. Su casa ahora, llena también de sus propios recuerdos. Karina estaba plantando rosas, con las manos cubiertas de tierra, el cabello escapándose de la coleta, cuando Miguel se arrodilló a su lado. «¿Qué haces?», preguntó ella riendo. «Vas a arruinar esos pantalones». Algunas cosas valen la pena arruinar pantalones. Sacó del bolsillo una cajita pequeña de terciopelo, diferente a la del collar, inconfundiblemente diferente, y la abrió. El anillo era sencillo, hermoso, un solo diamante en una banda de platino. Nada ostentoso ni llamativo, solo elegante y verdadero, como todo lo que habían construido juntos. «Karina Guzmán», dijo Miguel, con voz firme aunque los ojos llenos de emoción. «Tú me salvaste, no solo los 50 millones, aunque eso fue impresionante, sino todo. Me salvaste de convertirme en alguien que no quería ser. Me enseñaste que la conexión vale el riesgo, que el amor vale el miedo, que las mejores cosas de la vida son aquellas por las que hay que tener el valor de estirar la mano». Ella ya estaba llorando. No le importaba. «Mi abuelo te habría querido», continuó Miguel. «Y creo que él nos juntó. Creo que nos ha estado cuidando todo este tiempo, asegurándose de que yo no lo echara a perder». Tomó aire tembloroso. «¿Te casarías conmigo? ¿Me dejarías pasar el resto de mi vida demostrándote que valí la oportunidad que me diste?» «Sí», susurró ella, y luego más fuerte. «Sí, 1000 veces sí. Sí». Él deslizó el anillo en su dedo y le quedó perfecto. Claro que sí, porque Miguel había medido en secreto su dedo mientras dormía, porque era el tipo de hombre que notaba los detalles, que prestaba atención, que se preocupaba de verdad. Se besaron en el jardín, rodeados de las rosas que ella había plantado y de los recuerdos de dos abuelos que nunca se conocieron, pero que de alguna manera imposible les habían dado todo. 3 meses después, se casaron. La ceremonia fue en el restaurante de Doña Sanab, transformado para la ocasión con flores y velas, y con esa clase de magia que solo pasa cuando el amor es de verdad.
Linda acompañó a Karina por el pasillo improvisado. Margarita, que contra todo pronóstico se había convertido en algo parecido a una amiga, estuvo al lado de Miguel como su testigo. Karina llevó las perlas de su abuela y la brújula de su abuelo al cuello. Miguel llevaba en el bolsillo la brújula de bronce de su abuelo, la misma que había cargado todos los días desde los 16 años. Escribieron sus propios votos. Karina recitó un verso de Mahmud Darwish en árabe y luego lo tradujo para los invitados que no lo entendían. En esta tierra hay lo que merece vida. Miguel citó a su abuelo. Las mejores inversiones son las que se hacen con el corazón. Y cuando se besaron, todos aplaudieron. Doña Sanab con más fuerza que nadie. Ahora, un año después de la boda, Karina estaba junto a la ventana del dormitorio mirando cómo salía el sol sobre el jardín que ella misma había plantado. El medallón de la brújula colgaba de su cuello, tibio por el calor de su piel. Su esposo dormía detrás de ella, con la respiración profunda y tranquila. Por fin en paz, pensó en la servilleta, en el riesgo que había corrido, en aquella noche de noviembre cuando oyó a unos empresarios árabes planeando algo indebido y decidió, por razones que ni ella misma terminaba de entender, hacer lo correcto. Esa única decisión lo había cambiado todo. Le había traído a Miguel, la sanación de Linda, la improbable amistad de Margarita. Le había traído esta casa llena de recuerdos de abuelos que creían en el amor. Le había traído una vida que nunca hubiera podido imaginar, construida sobre la base de dos personas que entendían la pérdida y aún así elegían la conexión. Su teléfono vibró en la mesita de noche, un mensaje de su mamá. No se te olvide la cena de esta noche. Voy a hacer la receta favorita de tu papá. Karina sonrió. Ahora cenaban con Linda todos los domingos. Una tradición que le recordaba aquellas tardes de domingo con don Hassan, leyendo poesía sobre una alfombra persa ya descolorida. Algunas cosas, se dio cuenta, nunca terminan de verdad. Solo se transforman, se convierten en algo nuevo, se vuelven el fundamento de todo lo que viene después. Miguel se movió detrás de ella, buscándola incluso dormido. Ven otra vez a la cama, murmuró. Es muy temprano. Son las 7:30. Como dije, muy temprano. Ella rió y se metió de nuevo bajo las cobijas, acomodándose contra su calor. Él la acercó más, con el brazo alrededor de su cintura, su aliento cálido en su cabello. Te amo, dijo todavía medio dormido. Yo también te amo. Afuera, el sol seguía subiendo, pintando el jardín de dorado. Y Karina cerró los ojos, sintiendo el peso de la brújula contra su corazón, y supo que por fin había encontrado lo que su abuelo siempre le prometió que encontraría, algo en esta tierra que hacía que la vida valiera la pena.